todos. Buenas tardes. Ah, perdón por la demora, pero hoy sí había mucho carro. Hoy como que vinieron los carros de aquí, parte de los de Cali. Todo está conectado. No, pero no. Entonces vamos a recordar un poco lo que se hizo la última sesión. La última sesión trabajamos sobre los factores, la segunda versión del modelo de comportamiento de una población y trabajamos sobre el factor limitativo. En esta parte del factor limitativo lo que hicimos fue mirar cómo hay variables en el sistema que limitan el crecimiento infinito del mismo sistema. En este caso, en el ejemplo, lo que nosotros trabajamos fue la alimentación, que el crecimiento de la población va a depender de la alimentación que tenga. Entonces, en ese punto nos hablaron de que había una ración alimentaria promedio de 300 kilogramos semanales y que unos alimentos totales de 300 kilogramos y una ración alimentaria promedio de que cada individuo necesita para comer 1 kilogramo a la semana para poder subsistir correctamente. Por encima o por debajo de esa ración alimentaria quiere decir o que están en desnutrición o que están comiendo demasiado. Entonces, ahí hay unos comportamientos de las gráficas. Hablamos de un concepto que se llama la cobertura. En los modelos de dinámica sistema se utiliza mucho la cobertura y la cobertura sirve para después utilizarlo con multiplicadores o con transformadores. Nos permiten los transformadores hacer variar una variable, hacer que una variable influya sobre otra de una manera no lineal. O podemos hacer que una variable influya sobre otra sin necesidad de tener en cuenta las unidades, porque nos permite hacer las transformaciones sin necesidad de estar manejando una fórmula matemática que maneje unidades. La cobertura siempre es el valor real del sistema sobre un valor de referencia. Como nos están dando el valor de referencia, nos están diciendo que la gente con 1 kilogramo de alimentación a la semana come bien, entonces podemos calcular el valor real, porque en cualquier momento podemos sacar la información de las personas y que hay en ese momento y el alimento dividido sobre el alimento que tenemos todas las semanas. Una vez hicimos el análisis de eso, se armó una gráfica de lo que es el transformador o lo que es el multiplicador. Y la gráfica que armamos fue esta, donde por un lado lo que entraba es la cobertura alimentaria. Vamos a mirar el modelo. Aquí en el modelo, entonces lo que hacemos es que esa ración alimentaria normal, que es esta que nosotros tenemos aquí, nos dijeron que valía 1 kilogramo sobre semana por persona. Perdón, kilogramos por persona. Entonces, esa va a ser la ración alimentaria por la cual las personas se encuentran bien. Entonces, podemos hallar la ración alimentaria real, que es tomar el alimento total que hay y dividirlo sobre la población. Eso nos va a dar otro valor. Para calcular la cobertura, lo que hacemos es dividir esa ración alimentaria real sobre la ración alimentaria normal o de referencia. Eso nos da un valor adimensional de esta cobertura, pero es un valor que va a fluctuar de 1 hacia abajo y de 1 hacia arriba. Si es de 1 hacia abajo, quiere decir que la ración alimentaria real es más grande que la ración alimentaria normal. Y si da un valor mayor que 1, lo dije al revés. Si la ración alimentaria real es menor que la ración alimentaria normal, esta cobertura va a dar valores menores que 1. Y si la ración alimentaria real es mayor que la ración normal, entonces va a dar valores mayores que 1. Entonces, con eso nosotros tenemos que hacer un efecto de esta variable sobre la natalidad y sobre las muertes. Y tenemos que calcular el efecto. En este caso lo hicimos con estas variables que se llaman convertidores. Lo llama aquí el Insight Maker. Para eso armamos estas tablas. Entonces entra la cobertura alimentaria. Aquí tenemos el valor de 1.
y aquí tenemos el valor de 1. Y lo que se dedujo era que los valores que estuvieran por debajo de 0,5, entonces comenzaba a haber desnutrición y comenzaba a reducir a razón del 10%. Y los valores que estuvieran por encima del 2, quiere decir que era una sobrealimentación y va incrementándose a razón del 10%. Entonces, lo que nos piden es que por aquí la tasa de nacimientos debería bajarse y la tasa este es un multiplicador de la tasa de nacimientos debido a la cobertura. Si los valores que yo mande como salida, que son estos que están en el eje Y, si los que yo mande son mayores que 1, entonces va a subir la tasa de nacimientos. Pero si los valores que se manden son menores que 1, se va a bajar la tasa de nacimientos, ¿sí? Porque se multiplica al final. Entonces, cuando hay desnutrición, se baja la tasa de nacimientos. Si el valor de la cobertura está entre 0 y 5 y 2, no se hace nada a la tasa de nacimientos. Pero si el valor de la cobertura está por encima de 2, entonces se sube la tasa de nacimientos. Eso es lo que tiene con respecto a este multiplicador. De manera simétrica se calcula hacia las muertes. Perdón. Y en las muertes se sabe que aquí mandamos un valor mayor que 1 o valores menores que 1. Si son mayores que 1, sube la tasa de muertes. Quiere decir que si están en desnutrición, la tasa de muertes la subimos. Y si están en sobrealimentación, bajamos la tasa de muertes. Eso es lo que se definió con respecto al comportamiento. Finalmente, se construyen cada una de las tablas de estos multiplicadores de acuerdo a las mismas tablas que nosotros hemos colocado allí. Construimos estas tablas y actuamos sobre las muertes y actuamos sobre la natalidad. ¿Qué es lo que cambia? Estos son valores adimensionales. Lo único que cambia ahora es que en la natalidad lo multiplicamos ahora por ese conversor o por ese multiplicador que va a hacer que esa natalidad sea variable. Lo mismo se hace acá. Los valores de simulación entonces nos dan este tipo de comportamiento donde lo que vemos que el bucle de realimentación positiva es el más fuerte, por lo tanto entonces el comportamiento es exponencial y posteriormente como en la semana 70 o antes, desde la 60, 70, 80 comienza a hacer efecto el bucle de realimentación negativa o el factor limitativo comienza a aumentar entonces el bucle de realimentación negativa y por eso entonces ya no crece exponencialmente. Otra cosa que hicimos fue que para que, como el problema hablaba del 5% de la tasa de natalidad, y aquí nos hablaba del 0,07%, pues le subimos un poquitico para que el efecto fuera más evidente, pero no quiere decir que se haya hecho algo malo. Simplemente en esta segunda versión lo pasamos de 0,07 a 0,03. Y además en los settings colocamos el paso de simulación de 4, como estamos hablando de semanas, al colocarlo de 4 quiere decir que va a calcular paso de simulación por meses, así esté el modelo en semanas. Y subimos la simulación a 200 semanas. Eso fue como lo que estuvimos haciendo. Después hicimos análisis de sensibilidad y mostramos que el análisis de sensibilidad se hace precisamente a los factores clave. Uno de los factores clave es el factor limitativo, que es el alimento total. Y otro factor clave es la ración alimentaria total. La ración alimentaria, el alimento total, entonces podemos nosotros colocarle ya no 300 kilogramos al mes, sino podríamos colocarle 400, 500, 600 y variarlo para ver qué pasa con el comportamiento. Sí, podríamos manejarlo como otro nivel si tuviéramos nosotros datos de cuánto alimento se produce y cuánto alimento muere. Entonces de ahí podríamos sacar otro nivel y conectarlo por ese lado. Bueno, digamos que el alimento fuera pastos, ¿sí? Y que la población fueran vacas.
Entonces se sabe que el pasto crece a razón de no sé cuántos por semana y el pasto se lo comen las vacas a razón de no sé cuánto por semana. Entonces ya tendrías un bucle, un flujo de entrada y un flujo de salida y ese alimento total ya sería un nivel al cual estaría afectando la ración alimentaria. Entonces por ahí ya tendríamos un sistema de segundo orden. Aquí tenemos un sistema de primer orden, que solamente tenemos un solo nivel, ¿sí? Pero cuando ya tenemos dos niveles estamos hablando de sistemas de segundo orden, que son más complejos. Bueno, ya una vez que tenemos esto, entonces para poder hacer el análisis de sensibilidad lo que dijimos fue que teníamos que colocar para permitir que haga el análisis de sensibilidad tenemos que colocarle una función random, una función que genera aleatoriamente números. Entonces lo primero que hicimos fue utilizar una función random con una RAM normal, donde generamos una ración alimentaria con un valor normal de 1000 y con una desviación estándar de 500. Eso nos da una campana de Gauss. Una campana de Gauss. Qué pena. Eso nos da una campana de Gauss en la cual nos va a generar siempre un valor alrededor de 1000, puede ser 1500, 1600, 1700 o un valor menor que 1000, ¿sí? Eso es lo importante que tiene esta función. Y le colocamos fix para que en cada semana no me genere un nuevo número, sino que genera solamente un solo número y lo deja durante todo el modelo, toda la simulación. Por eso le colocamos el fix. Él necesita tener esta variación para que después nosotros podamos decirle aquí en las herramientas que haga un análisis de sensibilidad. Y con ese análisis de sensibilidad, entonces ya le podemos decir, bueno, quiero monitorear que no debo colocar alimento total, sino que el alimento total actúa sobre la población. O sea, él va a actuar sobre este sobre este, este sobre este sobre este, y al final lo que me interesa es la población. Y también quiero mirar cuál fue el alimento total que se generó. Que corra el experimento 50 veces, ¿sí? O sea que hace 50 veces la simulación y que coge unos percentiles para generar números aleatorios de entre 0 y 50, entre 50 y 80, entre 80 y 95 y 95 y 100. Estamos hablando de campana de Gauss, áreas de campana de Gauss, ¿sí? Para poder tener un espectro amplio y que me genere alimentación de menos de 50, alimentación de 300, 400, alimentación de 800, de 1000, de 1500, de 1800. ¿Okay? Entonces, se corre y aquí podemos ver los resultados de la simulación. Y eso se tiene que comparar contra el alimento total que tenemos aquí. Lo que tenemos en verde son las corridas que se hacen en la última parte de la región, ¿sí? Digamos, miremos primero lo amarillo. Entonces, lo amarillo genera alimentos entre 800 y 1400, ¿sí? Y entre 800 y 1400 vemos cómo es el comportamiento. Entonces, vamos a tomar líneas todas por acá. Entonces, el comportamiento donde nos da una función S. Y todo lo que sea por encima de 1000 siempre nos va a dar una función S. Y sabemos que la función S primero es exponencial y luego se limita por el núcleo de alimentación negativa. Pero si los valores son por debajo, estamos hablando del 80% de la región en el sentido de que, miremos los valores son entre 800 y 600 o 400, ¿sí? Entonces, si miramos esos valores, entonces ya la población comienza ni siquiera en algunos momentos a crecer, sino a morir directamente, porque la alimentación no les da para que ellos puedan subsistir. Luego, entonces, estamos viendo cuál es el comportamiento. Aquí en las diapositivas tenemos un análisis de lo que uno hace, ya después cuando hace ese modelo de sensibilidad. Miremos que aquí se hizo el análisis para el alimento total y se hizo el análisis para la ración alimentaria promedio. Recuerden que yo les dije que ustedes podían hacer por su cuenta un análisis de sensibilidad para la ración alimentaria promedio, porque ese es otro factor clave. Si la gente para vivir bien necesita más de 1 kilogramo, si necesita 2 o si necesita menos. Entonces podemos mirar qué sucede allí.
Aquí, esto que nosotros vemos aquí es como si hubiésemos hecho estas corridas y más o menos esta corrida es con 581 kilogramos, entonces nos damos cuenta que la población crece un poquito, nada más, no crece mucho. Y cuando pasa de 1000 y estamos hablando, por ejemplo, esta de que es de 1256 y esta que es de 1982, entonces la población sí crece bastante al principio. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que al subir la cantidad de alimento disponible en una población, la misma tiende a crecer más rápidamente y su equilibrio o tope de equilibrio poblacional, porque aquí llega hasta un punto específico, no sigue creciendo, queda más alto. Aquí queda una población más o menos de 8000 casi habitantes y así se va a quedar durante el resto del tiempo. O sea que ya la producción de alimento que va a dar va a permitir que vivan más o menos 8000 personas. Ni que crezcan ni que mueran mucho, entonces ya va a llegar a un punto estable. Y al hacer la misma análisis de sensibilidad a la ración alimentaria promedio, entonces nos damos cuenta el comportamiento. Cuando subimos la ración alimentaria no de 1, si la subimos a 1,5, ¿sí? Cuando la subimos a 1,5 la ración alimentaria promedio, entonces des en cuenta la diferencia. Mientras la curva aquí se ve bastante pronunciada la forma exponencial, aquí ya comenzó, fue recta, ya dejó de ser exponencial. Y la población llegó al punto de equilibrio más rápidamente. Y mire que nada más tenemos sino 2500 personas en el punto de equilibrio, en cambio aquí llegamos a 7000. ¿Qué quiere decir eso? Que si subimos la ración alimentaria promedio, la población va a crecer muy poquito y el equilibrio de la población va a ser más poquito. Ahora, si subimos mucho la alimentación promedio, aquí se subió, este recuadro amarillo fue de 3,6 kilogramos por persona. Y este es de 5,5 kilogramos por persona. O sea, al subir mucho la alimentación promedio, entonces ya la población comienza a morir. Y obviamente se estabiliza, o sea, muere y se estabiliza. Ya no, con una ración de 5,25 kilogramos, la población de 1000 personas mueren hasta que llegan más o menos a 750 y ahí se estabiliza. O sea que 750 personas sí pueden vivir con 5,25 kilogramos, pero no 1000. Las otras necesariamente mueren. Al subir la ración normal de alimento para cada individuo, la población tiende a morir más rápidamente por el efecto de la desnutrición. ¿Sí? Entonces eso hay que comentarlo. Cuando uno hace un análisis de sensibilidad, no es tanto decir la gráfica subió o bajó, hay que decir qué es lo que lo afectó. En este caso, lo afectó la desnutrición. ¿Listo? Bueno, ahora vamos, ese fue el repaso. Vamos a mirar otras variables importantes en los modelos de dinámica de sistemas y lo vamos a hacer con la iteración número 3 de este modelo. Y en la iteración estamos hablando de las variables exógenas. Y en la iteración número 3 se sabe que para sobrevivir, cada individuo consume a la semana una ración normal alimentaria de 1 kilogramo a semana. Eso ya lo sabíamos. ¿Sí? Sin embargo, este alimento semanal puede variar por la cantidad de lluvias que cae en la región. Es decir, ahora ese alimento total vamos a modificarlo por las lluvias, siendo un valor de referencia de 158,3 centímetros cúbicos el ideal para que se mantenga la ración de 300 kilogramos. O sea, si arrancamos con los 300 kilogramos y el valor está más o menos está lloviendo más o menos 158 centímetros cúbicos, entonces vamos a tener que esos 300 kilogramos se van a mantener. Pero si por alguna razón las lluvias que caen se van a incrementar en 20 centímetros cúbicos, o sea que vamos a tener 178, más de 178, empiezan a morir los cultivos, porque se comienzan a ahogar los cultivos. Igualmente, si se reduce esa lluvia, entonces en 138, por debajo de 138 centímetros cúbicos, entonces empiezan a morir por falta de agua. O sea que los cultivos se van a mantener bien entre 138,3 y 178,3. Por encima mueren y por debajo comienzan a morir también los cultivos. Qué pena.
Bueno, vamos a ver cómo analizamos esta situación. Vamos al modelo. Nos están diciendo que es este alimento total, que es constante, que es de 300 kilogramos. Ahora vamos a variarlo con respecto a las lluvias. Las lluvias es una variable que nosotros definimos cuál es el valor que tiene, es decir, nosotros le colocamos el valor o las lluvias es un valor que simplemente se da en el entorno. Se da en el entorno. Entonces, como se da en el entorno, es una variable exógena, no es una variable que usted controle. Es una variable que se presenta de esa manera. ¿Sí? Entonces hay que modelarlas, hay que modelar esas lluvias. Y miremos, vimos nosotros también otro concepto que fue el concepto de cobertura. Podríamos calcular, utilizar ese mismo concepto de cobertura para poder manejar cómo afectar esa variable de alimentos por las lluvias. Es decir, aquí tenemos que, vamos a clonar primero, vamos a clonar este insight. Le digo clonar. Este es el ejemplo 11. Modelado de una población versión 3. Variables exógenas. Y vamos a editar la información. Ejemplo 11, versión 3, variables exógenas. Se modela las variables exógenas, lluvias por alimento. Lluvias que afectan el alimento. Listo, ya tenemos aquí guardado como el modelo número 11. Entonces lo que tenemos que hacer es colocar una variable aquí nueva. Cogí lo que no era, perdón. Tenemos que tomar una variable nueva y esta variable nueva es una variable que va a modificar el alimento total. Voy a sacar este alimento por aquí. Voy a bajar esta variable nueva aquí un poquito. Bueno, entonces esta variable va a afectar este alimento total. ¿Sí? Y esta variable se llama lluvias. En los otros entornos de dinámica de sistemas, generalmente las variables exógenas tienen su propia representación y la representación que les expliqué son dos círculos concéntricos. Como aquí no los tenemos, pues lo podemos nosotros colocar con los mismos estilos que nosotros colocamos acá. Entonces vamos a ver, utilicemos este y utilicemos un llenadito grisecito, ¿listo? Esto es como una convención propia para saber que esto es una variable exógena de primerazo. Ahora, si nosotros colocamos una línea que afecte directamente el alimento total, ¿sí? Pues bien, pero el problema es que el alimento total, ¿con qué fórmula lo vamos a cambiar? No lo podemos cambiar directamente, tenemos que cambiarlo a partir de un cálculo y ya nos dijeron cómo era el cálculo. El cálculo es a través de un valor de referencia que nos dieron. ¿Cuál fue el valor de referencia que nos dieron?
Nos dieron un valor de referencia. Entonces recuerden ustedes que si les dan un valor de referencia, ustedes pueden calcular una cobertura, pueden calcular algo real para compararlo contra ese valor de referencia. Entonces nos dijeron que si caía agua alrededor de 158.3 centímetros cúbicos, entonces el alimento se mantenía. Entonces vamos a colocar esa nueva variable que nos dijeron que había allí, crear esa nueva variable y se llama lluvia de referencia, alimento. Aquí lo seleccionas, vas aquí al estilo y aquí sí es un estilo O clic derecho. en línea y en fill. O clic derecho y busca el estilo también. Ok, tenemos un valor de referencia que es esta lluvia de referencia. Vamos a colocar el valor de la lluvia de referencia. 158.3. Las unidades estamos hablando que son centímetros cúbicos. Entonces, eso es métrica, kilogramos, eso es volumen, ¿no? ¿Dónde está? Distancia, velocidad, aceleración, masa, volumen, aquí está. Volumen, métricas, cubic centímetros. Aplicar. Entonces tenemos que la lluvia de referencia son 158.3 centímetros cúbicos de lluvia. ¿Sí? ¿Podemos hallar una cobertura de lluvia? Recuerden que una cobertura es el valor real sobre el valor de referencia. ¿Podríamos hallar el valor real de la lluvia que cae? ¿Podríamos hallar el valor real de la lluvia que cae? Sí. Sí, claro, porque lo tenemos aquí en la variable lluvias. Pero la variable lluvias es exógena. Quiere decir que la variable lluvias va a depender de donde esté lloviendo. Si está lloviendo aquí en Popayán, ¿sí? Entonces tendríamos que ir a Google o a algún sitio donde mantenga el valor de las lluvias y mirar las lluvias que caen, el valor promedio de lluvias que caen por mes. Vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar aquí lluvias Popayán. ¿Qué pasa? El que toca en en la tecla. Bueno, una cosa es la humedad y otra cosa son las precipitaciones, ¿no? Entonces, mira, aquí están las precipitaciones de Popayán. Entonces, aquí lo que está diciendo es que en enero cae más o menos 199.8, bueno, no se calcula con centímetros cúbicos, sino con mm. Entonces, vamos a colocarlo un poquito más real. Yo sé que el ejemplo dice centímetros cúbicos, cambiémoslo a que es la medida que nos están dando para que sea un poco más acercado a la realidad. ¿Listo? Entonces, dice que aquí hay 199, aquí 175, aquí 216, aquí 200, o sea, es bastante lluvioso hasta mayo, no parece, ¿no? Junio 76, julio, aquí es donde estamos en el veranito, ¿sí? Y en octubre vuelve y llueve, ¿sí? Ok, entonces digamos que esta población es para Popayán y vamos a modelarlo para Popayán.
Vamos a volver entonces al modelo. Bueno, si esto lo podemos hacer, lo podríamos hacer con un conversor, pero vamos a hacerlo directamente con una variable que produzca aquí las lluvias. Entonces, permítame en un momento que yo tengo por aquí ¿Esa otra variable es una variable una función, perdón, una función. Por aquí tengo un chancuco para acordarme. proyecto final? Quitarle el 30% de la teoría. Ya se dieron cuenta por qué lo hice con chancuco, porque demora un poquitico en copiar todo eso. Bueno, entonces le doy clic sobre la fórmula, sobre donde se coloca la ecuación de lluvias. ¿Listo? Y vamos a pegar allí, vamos a mirar qué es lo que estamos haciendo acá. Bueno, a esto no le paren bolas todavía, ahorita después les explico por qué es que utilizo esto. Entonces voy a ponerlo en comentarios. Entonces aquí en vez de humedad vamos a colocar lluvia. Lluvia. Bueno, sí nos va a tocar utilizar lo del mes actual. Ya les, a ver, venga, lo activamos de una vez, porque si no después los confundo sino el mes. Resulta que esta fórmula que nosotros utilizamos aquí, este lookup funciona muy parecido al conversor, al converter que utilizamos para la vez pasada. Solamente que en este nosotros le decimos que verifique aquí, esto se tomó de un modelo que estaba en meses. O sea, yo ese modelo donde tomé esta copia lo había hecho en meses. Luego esto era el primer mes, ¿sí? Este era el segundo mes, este era el tercer mes, el cuarto mes, el quinto mes. Y entonces aquí le estoy diciendo que para el mes uno el valor que tiene que dar es un valor de 1 en este caso. Pero entonces vamos nosotros a hacerlo aquí diferente. Primero, bueno, lo otro es que si nosotros estamos modelando, nosotros modelamos no un año, no más. Si nosotros estamos modelando semanas, cada 48 semanas se cumple un año y después vuelve y corre otras 48 semanas. ¿Sí? Entonces, para nosotros, el primer mes del año es de 0 a 4 semanas. ¿Sí? El siguiente mes del año es de 5, de 4 hasta, de 5 hasta 8 semanas, ¿sí? Que es las otras siguientes 4 semanas. O sea, nuestro modelo está más granularizado, así, digamos, ya está más granulado, ¿cierto? Entonces, esta variable que tengo yo aquí está calculando es cuántos meses han pasado. La idea es que yo podría calcular aquí, decirle cuántas semanas han pasado o cuál es la semana actual. O sea, si el modelo está corriendo en la semana número 10, Wix me devuelve la semana 10. Si el modelo está por la semana 200, Wix me devuelve la semana 200. ¿Por qué? Porque necesito calcular, necesito que el comportamiento sea cíclico. Entonces,
En una variable exógena, lo que entra en la x es tiempo. Ya no es otra variable cualquiera, sino lo que entra en la x es tiempo. Y lo que sale es el multiplicador. El multiplicador que quiero calcular. ¿Sí? Entonces, nosotros hemos hecho el modelo en meses, en semanas. Luego, si esta es la semana 0, esta es la semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así sucesivamente. ¿Cierto? Vamos calculándolo nosotros en semanas. Entonces, en cualquier instante de tiempo, nosotros tenemos aquí una semana específica. Una semana específica. ¿Cuándo pasa? Si vimos el dato de la tabla de lluvia, el dato de la tabla de precipitación estaba en un año y vuelve y se repite el ciclo. Para nosotros son, pongámoslo acá, digamos que estos son 48 semanas. Otras 48 semanas son 96, ¿cierto? Quiere decir que aquí es un año y aquí son 2 años. ¿Sí? Y que en este año tenemos lo que dice aquí. En enero, ¿cuánto es que está midiendo ahí? Perdón que no alcanzo a ver. Enero 199.8. 199.8. En febrero, 175.7. 175. Vámonos a junio. 76.9. 9. Vamos a octubre. 252.6. 252.6. ¿Y en diciembre? 252.3. Casi lo mismo. 252.3. ¿Sí? Entonces, y aquí, esto que fue enero, nosotros lo tenemos dividido en 4 semanas. Aquí hay 4 semanas en enero. ¿Cierto? Esto que fue junio, aquí lo tenemos dividido en 4 semanas. Esto que fue noviembre, y octubre y diciembre, 4 semanas. Pero este mismo comportamiento tenemos que cogerlo y volverlo a poner si modelamos el modelo a 96 semanas. Quiere decir que entre la semana 49 a 53 tengo que volver a colocar los mismos 199 milímetros de lluvia. Y lo mismo, en la última semana tengo que volver a colocar este mismo comportamiento. ¿Sí? O sea que este comportamiento es cíclico y el ciclo es de un año. Porque si no lo hago así, cuando coloque yo el modelo a simular y lo pongo a simular a más de un año, él no me va a dar el valor de la semana 53, porque esa variable me estaría generando el valor de las primeras semanas, no de las siguientes semanas de acá, en el siguiente ciclo. ¿De acuerdo? ¿Se comprende este pedacito? ¿No? Tienen cara de que no. Hagámoslo si quieren. ¿Ah? Yo sí le entiendo, sino que eso no es muy aplicativo porque a los años, no todos los años se repite la misma. Eso, digamos, habría que de pronto conseguir estudios de promedio, de lluvias promedio. Pero normalmente esto se supone que son lluvias promedio. Porque mira que dice precipitación media en enero. En el caso de que en el parcial o si uno puede tomar el tiempo que quiera, ¿no? Por ejemplo, hacer un estudio a 2 años y hacer Le daría los datos. Igual, ¿sí? Le daría los datos. Es decir, lo que necesiten se darían los datos. Y si no está, tocaría buscarlos. ¿Sí? Pero mira que aquí lo que está diciendo es que en promedio, dice la precipitación media en enero es de 199. No está diciendo que siempre es 199, sino que a veces es más, a veces es menos. ¿Sí? Y eso es lo que se esperaría que sucediera todos los años. Claro, eso no es. ¿Sí?
Esta es la continuación de la solución que se desarrolla para cuando tenemos la variable exógena. La solución entonces que tenemos nuestra variable exógena, que en este caso son las lluvias. El problema nos dice que si la cantidad de lluvias que caen son de 158 milímetros y alrededor de esos 158.3, 20 más o 20 menos, el alimento se va a conservar, el alimento total se va a conservar en la misma medición, o sea, se va a producir los mismos 300 kilogramos con los que partió el problema. Pero si está por encima o está por debajo de esos 153 más 20 o esos 153 menos 20, entonces ya el alimento se va a afectar, reduciéndose el alimento. El manejo que se le va a dar es lo mismo que se le hizo con la ración alimentaria, pero en este caso calculando una cobertura de lluvias, ya que podemos nosotros tener el dato de las lluvias como variable exógena que se dan en la región. En este caso la región que se está escogiendo es la de Popayán, y para eso pues se ha consultado cuál sería la cantidad, cuáles serían las precipitaciones que se dan en Popayán. Vamos a ver si lo tenemos aquí o ya no está. Lluvias Popayán. Clima, temperatura, Popayán, Colombia, información detallada. Eso es. Y aquí tenemos esta tablita que es la que estábamos tomando nosotros como referencia con respecto a la precipitación, a la cantidad de lluvias. Entonces, esta es la que se presenta, esto no lo podemos cambiar, es cómo se presenta la variable en el sistema y es la que vamos a representar como variable exógena. Entonces, para poder hacer eso, pues tenemos que calcularla de tal manera que se convierta en una variable exógena. Como el modelo lo tenemos en semanas, y la semana, cada 48 semanas estamos hablando de que es un año. Entonces debemos colocar los valores en semanas, qué valor debería reportarse. Entonces para eso nosotros utilizamos una función que se llama lookup en el Insight Maker. Miramos cuál es la semana actual que se está reportando en el modelo. Entonces esta semana actual toma de la variable Wix. La variable Wix, cuando se corre el modelo, la primera semana es la 1, entonces Wix va a devolver 1, la segunda semana es la 2, Wix va a devolver 2. Entonces aquí vamos a almacenar la información de la semana actual en el simulador. Y esas semanas van hasta las 48, que es un año completo. Mirando nosotros la información que tenemos, las primeras 4 semanas que corresponderían al primer mes serían 199.8 milímetros de lluvia. Eso quiere decir que esos 199.8 milímetros correspondían de estos primeros 4 meses, 4 semanas, perdón, les corresponde entonces ya 198, pero 199.8, 199.8 para la segunda semana, 199.8 para la tercera semana, 199.8 para la cuarta semana. La quinta semana, que corresponde de la quinta a la octava semana de febrero, que son 175.7 milímetros, pues se colocan de la quinta, sexta, séptima, octava los 175.7 y así sucesivamente hasta que se coloca la información de toda la tabla. Entonces esto por un lado es la manera como, debido a una entrada, se compara la entrada con respecto a cuál de estos corresponde, y si no es un número exactamente igual, hace una interpolación lineal entre ellos.
y luego con este número busca su número correspondiente de salida. Esto podríamos decir que son las X y este podríamos decir que son las Y de salida. Esto que se coloca aquí, este random, es para que maneje de manera aleatoria, sumarle un grado más o un grado menos, como para hacer más aleatoria la salida, un poquito aleatoria la salida en cada año. ¿Aquí cuántos registros tenemos en la tercera? 14.000. Hay otro problema que hay que tener en cuenta, y es que esto se modela para las primeras 48 semanas. Como tengo el PSI Pero real, en la si el semana PSI número estimado por 49, en la semana número 50, yo puedo 51 en adelante, de la cuáles 49 de la son los 49 en que tienen adelante, más error. ya no va a entrar aquí. El error puede ser medido ¿Por con qué? valor Porque absoluto. esto sería un comportamiento El error cíclico absoluto es el anual, es PSI decir, este real mismo menos el comportamiento PSI debería estimado. darse para el Ese es siguiente el año. valor absoluto. O sea, el siguiente año volvemos a Entonces, tener los que tengan más error, los la 7.000 que semana tengan más 1 error, a la porque estamos semana hablando de 8, K2, tendríamos ¿cierto? Si es nuevamente K2, cada grupo de debería la tener semana 7.000. a 4, de la semana Entonces 4 a yo la cojo de 8, aquí y entonces dejo tendríamos que los volverlo 7.000 cíclico. Entonces para que eso tienen hacemos este cálculo que menor tenemos error, aquí arriba. ¿cierto? Y Tomamos la los semana, 7.000 que tienen más miramos error, si la los semana mando es mayor de 48, entonces hacemos un mod de O sea, 48, cada esto me saca registro el tiene resto este y error. entonces me daría su Cada registro tiene ese error correspondiente que es este menos este y va por eso. valor en las primeras semanas del año, y con eso resolvemos el problema cíclico. Porque yo lo único que necesito es Entonces, saber, de esa aquí voy a manera, dejar los que tienen menos cuando error. nosotros hacemos la O sea, yo simulación cojo los 14.000 y los organizamos de y menor a mayor. Y los que miramos tengan más el error, efecto los de las 7.000 que lluvias, tengan más error, los mando nos por damos cuenta que estos son los valores que nosotros colocamos en la función, y cuando ya llega la semana 48 termina. Y aquí comienza otro nuevo ciclo en el siguiente año, y aquí comienza otro nuevo ciclo en el siguiente año, y así entonces estamos haciendo el comportamiento de lo que sería la variable exógena para cualquier momento del tiempo. Bueno, entonces teniendo aquí las lluvias ya modeladas y teniendo nosotros la lluvia de referencia, porque el problema nos dice que si la lluvia está entre menos 138.5 y 178.5, no hay ningún cambio, pero si está por encima de eso o por debajo de eso, entonces hay que reducir la lluvia. Entonces podemos calcular una cobertura de lluvias. Recordemos que la cobertura es el valor real sobre el valor simulado. Entonces el valor real son las lluvias que acabamos de hacer, y el valor de referencia es la lluvia de referencia que nos dan acá. Esa lluvia de referencia que nos dieron es de 158.3 más o menos. Y con esto tenemos que calcular cuál es el multiplicador con el que vamos a subir o bajar la variable de alimento. Entonces, miremos el multiplicador. El multiplicador tendría más o menos este comportamiento. ¿Y de dónde sacamos estos valores? Vamos a mirar. Tenemos la calculadora. Nos dicen que tenemos 158.3 milímetros más o menos, ponerle menos 20 milímetros nos da 138.3. Quiere decir que entre 138.3 y 178.3 no debería haber cambio en el alimento, ¿sí? Pero como lo que entra aquí es una división entre las lluvias y ese valor de referencia, tenemos que encontrar ese punto exacto que corresponde al 138.3 y el punto exacto que corresponde al 178.3. Eso es, si tenemos 178.3 y lo dividimos entre 158.3, que es el valor de referencia, eso nos da 1.12. Ese 1.12 es el valor que nosotros tenemos acá. 1.126. Ese 1.126 tiene el valor de 1. Y si tenemos 138.3
y lo dividimos en 358.3, que es el valor de referencia, nos da 0.87. Entonces en 0.87.3 también es 1. Entonces al colocar estos dos puntos en la tabla, vamos a tener que entre 0.83 y 1.126 el valor que va a botar el multiplicador es de 1. ¿Por qué? Porque él se va a multiplicar allá por el alimento y el alimento no va a variar. Por debajo de ese valor empezamos a bajar el alimento. Por encima de ese valor empezamos a bajar el alimento. ¿De acuerdo? Entonces, miramos los valores extremos para saber máximos. El mayor valor que puede dar la lluvia es de 338.5 milímetros. Si tomamos los 338.5 y lo dividimos entre 258.3, nos da 2.13, que quiere decir que la cobertura como máximo para los valores de Popayán va a tomar de 2.13, más o menos por acá. Pero podemos tener regiones en el mundo que tengan valores mayores en milímetros de lluvia, entonces lo extendimos hasta 3, por eso lo colocamos aquí 3, 0. Y el valor mínimo está dando por 54.8. Entonces si tomamos los 54.8 y lo dividimos en 358.3, nos da 0.3. ¿Qué quiere decir? Que más o menos en 0.13 va a ser el valor mínimo en Popayán. Pero lo llevamos hasta 0 y colocamos 0.0, que sería donde no cae absolutamente nada de agua. Y ya estos puntos los hicimos al azar. Fuimos colocando cada punto al azar y haciendo una reducción drástica para que el efecto que se genere en la reducción del alimento sea drástico cuando se baja de este umbral, y una reducción drástica aquí también para cuando se pasa por encima del umbral también la reducción sea drástica. Con esto hacemos el multiplicador y finalmente el multiplicador se pone a multiplicar al valor del alimento total que hay semanal, se multiplica por ese multiplicador y ese multiplicador va a variar de acuerdo a cómo varíe la lluvia. Una vez terminado esto, podemos correr la simulación y nos damos cuenta que con un valor, con un alimento total, miremos aquí este alimento cómo está variando. Este alimento total, nuestro valor era de 1000 y lo estamos multiplicando por el alimento, y el alimento va a tomar el comportamiento de subir, de bajar el alimento si está por debajo de 138 milímetros o si está por encima de 178. Entonces eso nos va a dar ese comportamiento. El alimento comienza abajo, ¿sí? Era de esperarse porque está por encima de 178, entonces tiende a bajar el alimento, ¿sí? Aquí está por encima de 178, aquí está por debajo, aquí el alimento no cambiaría, quiere decir que en febrero el alimento debería mantenerse más o menos en los 1000 en febrero. Vamos a mirar las tablas, aplicar, y aquí está. Aquí bajó bueno, estamos simulando cada 4 semanas. Vamos a cambiarlo a simulación por semana. Listo. Entonces le damos simular. Y en esta simulación podemos ver que el alimento se va a mantener cerca en la cuarta, quinta, sexta semana, se va a mantener cerca de los 1000. Perdón, el alimento, este no es alimento. Aquí está, la primera semana. Esta baja porque las lluvias son mayores de 178 milímetros, son 199, entonces produce una reducción
del alimento inicial, que era de 1000 a 569. Pero en febrero está dentro de los límites, está por debajo de 178, luego no hay reducción del alimento, se mantiene el mismo valor de 1000. Lo que es marzo está muy por encima del límite, entonces también hace una reducción y hace una reducción bastante importante también del alimento. Aquí está. Lo que es abril, lo que es mayo se mantiene en 170, entonces ahí no habría cambio. Entonces aquí nos estamos dando cuenta cómo va, cómo va variando, cómo va variando entonces el alimento de acuerdo o al efecto de las lluvias. Y como ese alimento genera un efecto también sobre la cobertura alimentaria y la cobertura alimentaria genera un efecto sobre la natalidad y sobre las muertes, este sería el comportamiento. Entonces, como esa cobertura va generando ese comportamiento también sobre la natalidad y las muertes. Por tanto, cuando nosotros vemos el comportamiento ya de la población, tenemos esto, nos vamos a dar cuenta que esa población va a incrementarse, tiene un pico de incrementarse en el tiempo y vuelve y se reduce. En cierta forma la población pues se mantiene constante, ¿sí? Más o menos estamos hablando que la población se mantiene alrededor de más o menos 1200 en media, ¿sí? De acuerdo a arrancar con 1000. Pero si arrancamos si hacemos la simulación con un alimento de 300 y corremos el modelo, nuestra población, por el contrario, comienza a sufrir una reducción bastante importante porque estamos hablando de que tienen muy poquito alimento y además las lluvias van haciendo su efecto. Entonces llega a estabilizarse en un momento, pero sin embargo va reduciéndose mucho porque el alimento no es suficiente, no es suficiente para la población que se tiene. Ahora, si utilizamos un cambio en el alimento de que si tienen mucho alimento, el doble del alimento, aplicamos acá y se corre la simulación, nos damos cuenta que como tienen el doble de alimento y aunque sufren detrimentos en el alimento por el periodo de lluvia, de todas maneras se va incrementando la población, porque la reducción en el alimento no es tan importante como para que la población no, no deje de crecer. Entonces aquí ya vemos el comportamiento conjunto de la variable externa, del efecto que tendrían las lluvias sobre esta, que es una variable exógena sobre el alimento.